Permítame que está cargando. Listo, muchachos. En nombre de mi Remington, muy buenas noches. Reciban un saludo muy especial. Bienvenidos a nuestro encuentro tutorial de los días viernes. Colombia, crisis política. Ha sido una semana muy agitada. Agradezco a esos estudiantes que participaron de esta semana, de ese taller que tuvimos el miércoles sobre qué pasa en Colombia. Saben que los que asistieron van a tener ese puntico ahí adicional en el examen final. Aquí llegó Vanessa Díaz. Vanessa Díaz, muy buenas noches, bienvenida, me puedes escribir por el chat porque no tengo retorno. Bueno, entonces les iba contando, muy preocupado por toda la situación, muy preocupado por lo que pudimos ver en qué pasa en Colombia. Este es el momento, yo desde un comienzo les dije que yo era una persona neutral a toda la situación. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de unos intereses encontrados y no sabemos quién es quién. La cantidad de información falsa que hay en las redes sociales es una cosa loca. Uno no se puede llenar de motivos porque si se llena de motivos para protestar o no protestar, pues el problema es que puede cometer injusticias. Lo único es que es como decimos los que conocemos un poquito de la historia, hay que esperar que todo se vaya descubriendo e identificando y que la historia se convierta en el mejor amigo para contarnos qué fue lo que realmente pasó. Pero aquí, en este momento, muchachos, hay un juego de poderes. No es un juego de poderes, no se sabe uno de quién, si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, pero yo creo que hemos salido muy mal librados. En el concierto internacional ayer le amenazaron al presidente Iván Duque que si no soluciona rápidamente el problema que tiene, el conflicto que tiene el interno, le van a retirar todas las ayudas que recibe no solamente de Estados Unidos, los demócratas en el Congreso norteamericano protestaron y ordenaron al Estado norteamericano retirar todo el tipo de ayudas que ustedes saben que desde el Plan Colombia le vienen dando a Colombia para el tema de fumigación y para el tema del control del narcotráfico. También varios países del mundo como Canadá, Alemania, entre otros, también le dijeron a Colombia que hay que solucionar el problema rápidamente porque si no nos van a retirar todos los auxilios económicos. O sea, en este momento el presidente está metido en una sin salida en la cual pues tiene muchos enemigos políticos y lo más grave de todo es que hasta las mismas personas de Centro Democrático se le han vuelto en contra de él. Para mí es primera vez, yo creo que un presidente tiene una crisis tan profunda como la que estamos viviendo. Y qué bueno que dio con Colombia crisis política. Lo otro, me hacían una pregunta esta semana, venga, don Carlos, y entonces esas sustentaciones tienen que ver con la crisis política de Colombia. Entonces yo le decía, tienen que ver, porque es que la política va relacionada para cumplir con unas necesidades que tiene la población, más que todos los ciudadanos. Los que asistieron a la reunión, la colombiana que habló desde Francia, la cantidad de colombianos que hay en este momento que adquirieron y tuvieron la oportunidad, ya que no existe desde el año 15 la visa, tuvieron la oportunidad por falta de oportunidad en profesionales exitosos. O sea, en este momento sí es cierto que se está presentando una fuga de cerebros. Aquí llegó Sandra. Sandra López, buenas noches, bienvenida Sandra. Me puedes escribir por el chat. Entonces, en este momento sí se puede prácticamente decir
¿Es a mí o se le pausó el profesor? ¿O solo a mí? Sí, se le Sí, pausó. quedó Es al congelado. profesor. Sí. Ah, listo, listo, muchas gracias. Ahora sí, sí me están escuchando. Bueno, muchachos, le pido, les pido el favor, pues que me disculpen. Muchas gracias. Me disculpen porque son cosas que se le salen a uno, como dice, de las manos. Entonces les estaba contando, eh, por culpa de esa desigualdad social, en el extranjero se vienen manejando una cantidad de cosas en relación a lo que está pasando en Colombia. Entonces yo creo que este momento se veía venir, lo que no sabíamos era ni de cuándo ni en qué gobierno. Pues le tocó a Iván Duque recibir toda esa cantidad, ese cúmulo de situaciones que se han venido presentando
en los últimos 5 o 6 gobiernos, donde la gente pues vivía muy aburrida, no solamente por esa cantidad de impuestos que le han colocado a la clase media, a la clase baja, y además de eso, esa desigualdad social tan grande que estamos viviendo en Colombia. Es más, el presidente Iván Duque esta semana, como para tratar de salir un poquito de la situación, ustedes vieron que la doctora Claudia Blum, como canciller en todas las relaciones exteriores, le fue como regularete tirando a mal, entonces nombró a la vicepresidenta, la Martuchis, la nombró, quedó con 2 cargos, como vicepresidenta y también como canciller. Amanecerá y veremos, me disculpan las damas, pero yo creo pues que esa señora no está, no tiene la competencia para hacer ese cargo. En este momento pues nos pueden pasar una cantidad de cosas si el presidente no actúa de manera rápidamente, porque vienen no solamente las sanciones de tipo económico, sino que vienen también las sanciones en relación han pedido ya que cancelen los tratados de libre comercio. Entonces la situación está muy tensa, la situación está un poquito dificultosa. Vamos a estar muy atentos a toda esa situación y entonces les voy a pedir el favor, sí, que estemos muy atentos a ello y entonces producto de toda esa desigualdad social y producto de toda esa situación es que se vienen presentando todos estos problemas de tipo social que hoy van a empezar ustedes a abordar. Entonces yo inicialmente voy a comenzar con el tema del feminicidio y luego con el tema del tráfico humano. Así me voy a ir porque hay una de las estudiantes, primero iba a tráfico humano que me lo había solicitado en la semana, pero hay una estudiante que tiene una dificultad urgente y me ha pedido el favor de que por caridad le dé la oportunidad de sustentar de primerita. Entonces, aquí los tengo en orden, entonces el tema es el tráfico, el tema es el del feminicidio, aquí ya está. Entonces voy a cargarlo y cuando aparezca en la pantalla, ustedes por favor me confirman si apareció. Vamos a verlo. Aquí ya está. Y cuando cargue, entonces por favor me confirman si ya cargó. Ahí está cargando. Bueno, necesito que uno solo me hable, a ver si ya tengo retorno, que ya parece que tuviera retorno. A ver si me colaboran. Uno solo que me hable, cualquiera. Yo, profe. Profe, Uno me habló. No, yo. Sí, yo, profe. Angie Lorena. ¿No escucha? Creo que se quedó pausado. pero por internet otra vez. Ajá.
Bueno, en este momento sí van a disculpar ahí que me van a disculpar ahí que tengo. Escuchan, escuchan. Sí o no. Ah, pero con eco, no espere que yo ya voy a quitar eso. Por favor, tengo muchos problemas hoy con la. Pueden ir hablando. Angie, Lorena, Lotero, Claudia Campuzano y Jefferson. Pueden comenzar. Listo, profe. Bueno, buenas noches. A nosotros nos tocó el feminicidio presentado por Claudia Campuzano, Jefferson Ramos y yo, Angie Lorena Lotero. Bueno, ya, profe, puede pasar la diapositiva, Listo. por favor. Ya las estoy pasando.
Bueno, el feminicidio. El feminicidio hace alusión a la conducta realizada con el propósito de matar a una mujer por el hecho de ser mujer o por su condición de identidad de género. Así, este delito constituye un acto de violencia y discriminación contra la mujer. La Ley 1765 del 2015 penalizó todo acto de odio en contra de las mujeres y creó el tipo penal de feminicidio consagrado en el artículo 104A de la Ley 599 del 2000. De igual forma, el ordenamiento jurídico desarrolló una serie de situaciones de agravación punitiva para proteger a las mujeres más vulnerables. Bueno, entonces, pues el feminicidio es un delito, ¿sí?, cuyo castigo tiene altas penas en consideración a que se produce como resultado de la violencia contra la mujer por razón de su género. Este delito fue la respuesta a los diferentes crímenes que se cometían en contra de las mujeres sin que el responsable obtuviera una condena ejemplarizante. Bueno, y pues pese a que el delito de feminicidio solo castiga el hecho de haber producido la muerte de una mujer, existen otros tipos de comportamiento altamente lesivos en contra de las mujeres que deben ser tenidos en cuenta, tales como la violencia física, la psicológica y sexual, las amenazas, los abusos, los maltratos. Estas acciones pues deben ser castigadas, puesto que el delito de feminicidio es la respuesta final a las acciones mencionadas. La Organización de Naciones Unidas pues ha manifestado que este delito es un crimen de odio contra las mujeres y se considera como uno de los más atroces. En este sentido, explica que cerca del 70% de las mujeres han sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica, al menos una vez en su vida. Adicionalmente, el 21% de las muertes de mujeres han sido como consecuencia de asesinatos. Listo, sigue mi compañero. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de los tipos de feminicidio. Existen varios tipos y pues por estadísticas se han clasificado de la siguiente manera. Feminicidio íntimo es el que se presenta cuando el crimen es cometido por una persona que tiene un vínculo afectivo con la víctima. Puede ser el novio, el esposo, el exnovio, un amigo, una amiga, el exesposo o hasta un familiar. El feminicidio no íntimo, en estos casos el autor del crimen es alguien desconocido para las víctimas. Por regla general, este delito se presenta acompañado de agresiones sexuales o físicas y finaliza con la realización del crimen. Bueno, el feminicidio familiar, pues como su nombre lo indica, se produce en el momento en el que el sujeto activo de la acción tiene un grado de parentesco por afinidad o consanguinidad con el sujeto pasivo, en este caso la víctima. El feminicidio infantil El feminicidio infantil se causa cuando el presunto autor, el autor de la conducta, abusando de la relación de confianza o poder sobre el menor de 14 años, se le acusa de muerte. Bueno, ¿qué pena le causa la muerte? Feminicidio por trata. La muerte de la mujer se produce mientras se encuentra privada de la libertad para ser usada como una víctima de un delito de trata de personas. En este punto, el feminicidio no es tanto como el crimen ya la muerte, sino con el solo hecho de privarla de la libertad, ya la mujer queda pues como causa de feminicidio, se le acusa por eso, porque ya quedó fuera de su libertad y queda a disposición de terceros, de otras personas que quieran disponer y abusar de ellas. Bueno, el feminicidio por la prostitución. El responsable ocasiona la muerte a una mujer que ejerza la prostitución. Feminicidio racista, aquellos casos donde el homicidio se comete por odio o por los rasgos étnicos de una mujer. El feminicidio lesbofóbico se presenta cuando se agrede a una mujer lesbiana debido al rechazo de su orientación sexual. El feminicidio transfóbico ocurre en los casos que la víctima es una mujer trans, una transexual, por esa razón es asesinada. Durante la pandemia, pues el único delito que no disminuyó las cifras de las estadísticas fue el feminicidio. Antes aumentó un 8,3%, donde aproximadamente se mataban 2 mujeres por día.
Según las estadísticas, las mayores víctimas son de las mujeres, pues, como más perseguidas para este tipo de homicidio, son de 15 a 40 años. De por sí se ha notado que es en ese rango de edad. En el 2020 se registraron como 178 mujeres víctimas de este delito. Sigue, compañero. Increíble. Profe, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Seguido a Buenas esto, noches. vamos a ver unos casos de feminicidio pasados acá en Colombia y cómo prevenirlos. En nuestro país se han presentado una cantidad considerable de feminicidios. En el año 2019, la suma de este delito en Colombia ascendía a 571 casos, vislumbrando un problema de violencia de género en contra de la mujer y evidenciando la discriminación latente en nuestra sociedad. Estos son unas pequeñas pautas de cómo prevenir el feminicidio. Para prevenir todo acto de violencia en contra de la mujer y especialmente el feminicidio, existen algunas acciones recomendadas a saber. Realizar campañas educativas con el objetivo de lograr conciencia de la igualdad que existe entre hombres y mujeres. Asimismo, que en ninguna circunstancia se pueda justificar algún tipo de maltrato. Instruir a los padres, pues todo parte desde casa, sobre las estrategias para prevenir el abuso sexual en menores. Crear programas de apoyo para aquellas mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, generando un empoderamiento para ellas. Identificar a través de profesionales de la salud cuáles son las mujeres que se encuentran en mayor riesgo. La ampliación de la red de apoyo para mujeres abusadas, asistencia personal, telefónica o virtual, servicios de salud mental para mujeres que han sido víctimas de violencia. Uno de los casos más particulares y aterrados y terroríficos, llamémoslo así, que han pasado acá en Colombia, fue el caso de esta señora Rosa Elvira. Eso fue un feminicidio íntimo, porque pues era un amigo de la víctima que estudiaba con ella en el mismo colegio. Esto sucedió en Bogotá, yo creo que para muchos, o muchos lo recuerdan, sucedió en Bogotá, en el Parque Nacional. La imagen es estremecedora en las condiciones en que esta señora Rosa Elvira se encontraba allá. Algo nunca antes visto, o al menos a mí yo nunca había visto algo así, con tanta brutalidad, con tanta... o sea, no sé, me disculparán mis compañeros, usted profesor, pero pues la persona que hizo esto, no sé qué piensa, para mí es un animal, porque pues a esta señora, fuera de que la violó, la maltrató, tuvo laceraciones en el cuerpo, en la cabeza, en las manos, en toda parte, le introdujo un palo por su zona íntima. Inicialmente a este señor, no recuerdo, a Javier Velasco, pues supuestamente no encontraron pruebas que lo culparan directamente a él, pero luego de ciertas investigaciones y de todo que hicieron los peritos y eso, lograron descubrir de que el señor sí la había violado y le dieron una pena de 48 años. Pienso yo que es muy poco para todo lo que hizo este señor con ella, profe. Y ya sigue mi compañerito. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Bueno, también otro caso particular también de un feminicidio íntimo fue el de la niña Tatiana Pandiño, de 24 años de edad, que fue asesinada por su novio y un amigo en común. Dicen que el cuerpo fue hallado en una maleta en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Y según pues lo que le hallaron fueron pues muchos rasgos de cuando pues muchos rasgos de, a ver, se me va la palabra en el momento, cuando lo maltratan pues a uno, de tortura, le hallaron con muchos rasgos de tortura.
Entonces, pues es muy triste que todavía estemos viviendo como esa época de machismo, porque los hombres que hacen este tipo de delitos, ellos pues creen que ellos tienen el control, como el poder de las mujeres, como del mundo, y entonces quieren accionar de esa manera, controlar, y si no pueden, pues entonces llegan a este caso. Bueno, profe, nos colabora con la siguiente, por favor. Profe. Ya la pasé, tranquila que ya le va a llegar. Ah, qué pena, es mi Aquí ya. internet entonces. Bueno, ¿Cómo? entonces es mi internet. Así ahí. Bueno, el feminicidio en el Código Penal. El legislador consagró el tipo penal de feminicidio en el artículo 104, lo que yo decía ahora, del Código Penal, así toda persona que provoque la muerte de una mujer en razón a su identidad de género o su sexo, incurrirá en una pena privativa de la libertad por un término de entre 250 y 500 meses. Bueno, igual se condenará cuando se realicen las siguientes conductas: tener o haber tenido algún tipo de relación íntima con la víctima en la cual existiere violencia física, psicológica o sexual previa a la comisión del feminicidio; realizar actos de opresión o dominación sobre el cuerpo, la vida o las decisiones vitales y sexuales de la mujer; ejecutar la conducta típica aprovechándose del poder que ejerce sobre la mujer, ya sea por motivos sexuales, económicos, militares o socioculturales; realizar la conducta típica con el único propósito de causar miedo o humillación sobre una persona que considere ser su enemigo, cuando coexistan antecedentes de violencia o amenazas domésticas, familiares, laborales, provenientes del autor hacia la víctima. Este artículo fue adicionado al Código Penal mediante la Ley 1761 del 6 de julio del 2015 o Ley del Feminicidio, cuyo propósito consistió en crear un tipo penal que castigara todo acto de agresión contra la mujer por razones de discriminación y violencia de género. Igualmente busca la prevención y eliminación de este tipo de violencia utilizando estrategias para sensibilizar a la sociedad. Ya lo pasé, pero no sé, no quiere pasar. Las conclusiones, bien pueda, vaya pasándola, ahí siguen las conclusiones. Claudia. Sí, profe. Bueno, pues nosotros concluimos que si las leyes no son estrictas, pues cualquiera de nosotras puede llegar a ser pues la próxima víctima. Y tenía pues unas ahí en la diapositiva que quería compartirles, pero no me ha pasado. No, pero ya la pasé aquí, yo la tengo aquí en el computador ya lista. La violación de los derechos humanos en contra de las mujeres es desbordante, pero no sé. Profe, bueno, Señor. como para concluir, compañeritos y profesor, claro, la violación de los derechos humanos en contra de las mujeres es desbordante, haciendo falta programas dirigidos a disminuir la vulneración de todo derecho contra la mujer. El feminicidio no es una problemática de las mujeres solamente, sino de toda una sociedad, que como núcleo fundamental de un Estado debe tener organizados los derechos humanos, en este caso, el de las mujeres. El Estado está en obligación de proteger por medio de sus políticas, intervenir reconociendo que son vulnerables y por tanto deben de ser protegidas ante cualquier tipo de violencia. Todas las mujeres deben de tener en cuenta estas situaciones. Si se ven sumidas en ellas, deben acusar al hombre violento y buscar ayuda necesaria para salir de este tipo de situaciones. Profe, no, eso sería todo. Eso sería todo. Bueno, muy bien, muy bien, excelente. Me gustó mucho el trabajo y me parece, miren muchachos, les iba a comentar algo. Permítanme un momentico, yo voy cerrando aquí. Es que se ha perdido la conexión, yo tengo aquí perdida la conexión, pero ustedes sí me están escuchando a mí. Bueno, les voy contando, mientras regresa aquí ya me regresó la imagen.
les voy comentando. Hoy, por ejemplo, les voy a compartir, al correo. Hay una empresa, hay una fundación internacional que se llama Conectas. Y hoy, por ejemplo, el tema de Conectas, cada semana sale un artículo, fue los feminicidios, pero el país de Latinoamérica donde más feminicidios se están presentando es en México. En México por el problema del cartel y por el problema de la droga y por el problema del gota a gota y por una cantidad de problemas pues de que han llegado, allí también hay un problema muy parecido a Colombia, el de desigualdad social, la situación se ha vuelto muy tensa y los feminicidios han aumentado de manera dramática. Entonces, lo que es Colombia y lo que es México, pues México va liderando el informe, igual que Perú. En el Perú se cometen muchos feminicidios. Y este tema es un tema que en Colombia pues está muy en este momento en la boca del huracán, porque Colombia ha sido un país muy machista y en los últimos 5 años han aumentado, pero bastante ese tipo de delitos y pues están castigando pues con todo el peso de la ley. Muy bien, dentro del grupo hay alguno que quiera hacerle una pregunta a los compañeros para yo pasar con el otro tema. ¿Alguno tiene algún tema alguna pregunta para hacer? No, profe. No, profe. Bueno, listo. Entonces voy a pasar con el otro tema. Muchas gracias a todos tres. Y entonces sigo con el tema del tráfico humano. Caterine y su compañera. Listo. Buenas noches. Bueno, aquí entonces voy a de una vez a tráfico humano. Aquí está. Bueno, entonces voy a proyectarlo. Listo, ahí están las diapositivas. ¿Ya están saliendo? No, todavía. Bueno, espere un momentico que cargue aquí. Es que está cayendo un aguacero aquí de Padre y Señor mío y por eso es la situación. Profe, y no sé si yo compartir pantalla desde acá. No. Ah, bueno, si quieres lo puedes hacer también, hazlo. Ahí llegó, está bien. Sí. Bueno, entonces comienza. Listo. Bueno, muy buenas noches. Bueno, el día de hoy mi compañera Laura Pérez y mi nombre pues es Caterine Patiño. Vamos a trabajar el tema del tráfico humano en Colombia. En las diapositivas que van a apreciar a continuación, pues van a empezar a ver primero diferenciar ese concepto o a qué nos referimos cuando hablamos de tráfico humano en Colombia. También vamos a ver la diferencia entre el tráfico y la trata de personas, que son dos conceptos muy diferentes. Vamos a ver cuándo pasa el tráfico a convertirse en trata de personas, algunas estadísticas en cuanto al tema de trata de personas y pues vamos a ver por qué Colombia es un país de origen, de tránsito y también de destino para el tema de tráfico de personas. Y por último, impactos y conclusiones. Entonces le doy la palabra a mi compañera Laura para que pueda iniciar. Bueno, muy buenas noches. Bueno, ¿qué es el tráfico humano? El tráfico ilegal de personas es el término que se utiliza para denominar a los migrantes en situación irregular que contactan de forma voluntaria con un traficante de personas con el objetivo de cruzar una frontera en busca de pues, mejores oportunidades de vida. Bueno, en este caso el tráfico, pues como tal, como lo decía pues el enunciado, como le dice el enunciado, es el migrante el que busca de manera voluntaria a esa persona con el fin de buscar pues como un país de origen según pues como lo ve la persona para mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, pues también es muy importante mencionar de que por las condiciones precarias pues de los traslados de estas personas pueden surgir enfermedades hasta causarles la propia muerte.
Profe, la siguiente Imagínate que diapositiva. ya la pasé, pero no quiere pasar. Yo creo que les va a tocar mejor es seguir haciendo la presentación cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque aquí está cayendo un aguacero y yo creo que por eso es que no tengo señal. Sí, profe, yo Listo, creo que profe. así nos va mejor. Sí, Entonces yo sería que creo dejara que como sí. de compartir, profe, para nosotros poder compartir. Bueno, hágale pues, entonces voy a dejar de compartir para que ustedes compartan. Hágale, bien pueda. Regáleme un segundo entonces. Sí, tranquila, no hay ningún problema. A todos gracias por entender. Ahí ven la pantalla. Sí. Ok. Sí, Regáleme un segundo. yo ya la estoy viendo. Bueno, entonces íbamos, ya regálame un segundo. Bueno, entonces lo que estaba hablando pues mi compañera Laura, pues seguimos como la diferencia entre el tráfico de humanos y trata de Van en la personas. tercera diapositiva, eso, sí, ya. Exacto. Esta pues realmente al inicio pues para nosotros, para Laura y para mí era muy confuso el Diferencia tema. entre el tráfico humano y la trata de personas, bien pueda, Sí, sigan. para Laura y para mí era muy confuso al principio el tema porque para nosotros pensamos que cuando hablamos de tráfico humano nos referíamos también a la trata de personas y no, hay algunas diferencias que son como muy marcadas para poder diferenciar entre uno y otro. Lo primero es que, pues, como le decía mi compañera Laura, el tráfico humano básicamente es un paso fronterizo ilícito, mientras que por el otro lado, la trata de personas, pues de igual manera viene siendo paso fronterizo ilícito, pero también es un tema de trata interna, es decir, no hay consentimiento de la persona. Por otro lado está pues el tema de tráfico de personas, documentos ilegales versus documentos legales o a veces alterados, o lo que hacen es retener documentos de las personas, de las víctimas en este caso, para poder ejercer presión. El tráfico de personas es un acto voluntario, por el contrario, la trata de personas no lo es, viene siendo una coacción, explotación repetitiva, más movimiento restringido y controlado. En cuanto al tráfico de personas, el producto pues viene siendo un servicio, básicamente lo que ofrecen es que lo trasladan a un país o al lugar que usted quiere entrar a cambio de una cifra, y esto pues viene siendo voluntario. Si bien es cierto, como lo dice mi compañera Laura, hay muchos riesgos y atentan contra la vida, pero pues es una decisión de una otra manera voluntaria. Por otro lado, el producto en la trata de personas es literal la persona, donde quieran o no quieran, en engaños o bajo diferentes modalidades, simplemente lo llevan bajo una promesa o incluso contra su voluntad. En el tráfico de personas, el delito está contra el Estado, porque están ingresando de manera ilegal al país o donde hayan ingresado, mientras que por el otro lado, el atentado está como contra los derechos humanos. Siendo ambos ilegales, es un negocio bastante lucrativo que anualmente deja alrededor de 150 millones de dólares en ganancias, por decirlo de una manera. Es un comercio con seres humanos, independiente de la metodología. Lo que hacen básicamente es vender la parte humana, y pues esto maneja a través de redes criminales. Bueno, ¿cuándo se pasa pues de un tráfico humano a la trata de personas? Como lo comentaba mi compañera Caterine, el tráfico entonces es como ese trayecto, ese paso ilícito, por así decirlo, entonces fronterizo hacia otro país. Ya la trata de personas es cuando las personas, pues las víctimas, llegan a ese país destino y ciertas personas pues lo que hacen es como aprovechar la situación y la vulnerabilidad que tienen en el momento, y es donde entonces retienen los documentos, forzándolos pues como a hacer trabajos de prostitución, de pedir limosna en la calle, donde también pues se puede ver el tema de la venta de órganos de estas personas. Y algo pues también muy particular es que lo que hacen a veces también es como secuestrar a los familiares de uno, es decir, por decir los hijos, para obligarlo a uno a cometer pues también lo que ellos exigen que tienen que hacer. Bueno, aunque si bien es cierto el tema de nosotras dos era tráfico de personas, decidimos tratar y tomar también el tema de trata de personas porque sin duda van de la mano. Hay una pequeña línea entre eso que llega a ser tráfico de personas y siendo voluntaria, a que lleguen al país destino y allí les retengan o bueno, hagan todo tipo de extorsión
para poder pues ejercer presión, y ahí ya es donde pasa trata de personas. Por eso estamos hablando al tiempo de los dos temas. Una gráfica muy interesante que encontramos es acerca de la edad promedio, donde el 55% son personas de 18 a 30 años, el 82% de toda la población en cuanto a trata de personas, que recuerden es muy diferente al tráfico de personas, son mujeres. Por el contrario, el tráfico de personas, el porcentaje más alto lo tienen los hombres, porque pues buscan como brindar un sustento y pues tienen como ese estigma de que el hombre, pues en este caso es quien tiene la responsabilidad de la parte económica. Entonces, en la parte de tráfico de personas, el porcentaje más alto viene siendo la parte masculina. En cuanto al origen de las víctimas, el porcentaje más alto, como lo podemos ver en la gráfica, es el eje cafetero, aunque quizás a muchos no nos rodee el tema, pero es una realidad que básicamente la tenemos al lado, la respiramos día a día, y quizás no vemos que al lado, a la casa, la persona que uno menos cree ha sido o ha pasado por esta parte. Adicional a ello, los destinos donde llevan las víctimas para la trata externa, viene siendo China con un 13%, México con el 11%, más abajo está España, sigue Argentina y Ecuador. Bueno, Colombia como país de origen, de tránsito y actualmente destino. Es país de origen porque se observó pues que en un 61% de los casos que fueron judicializados, pues estuvieron con víctimas colombianas bajo esta pues como modalidad de las personas que querían obtener una visa para viajar pues a lo que era Canadá, Estados Unidos. Como país de tránsito, porque pues por su gran cantidad de fronteras que hay hacia otros países, entonces vieron la oportunidad pues también de que esas personas cruzaran por esas fronteras, pasando así por Colombia. Permíteme. Y como país destino, porque en los últimos años también se ha observado que Colombia se ha convertido pues como un destino para muchos migrantes, con el fin de obtener mejores calidad de vida, calidad de vida, y muchas de las personas que llegan migrando por este tráfico llegan normalmente hacia la capital pues del país, Bogotá, y también se centran mucho hacia el departamento pues antioqueño. Bueno, aunque pues como lo decía mi compañera Laura, Colombia es un país destino, de tránsito y ahora pues como de oportunidades, por decirlo de una manera, o de llegada o de destino. Si bien es cierto respecto a esta última parte donde Colombia viene siendo el destino, no hay demasiados datos, porque realmente una situación como la que estamos viviendo ahora, que es donde pues tenemos muchas personas, en este caso digámoslo venezolanas, estamos viendo un impacto demasiado grande, porque de por sí pues Colombia no tiene el suficiente sustento para nosotros los colombianos, y pues no controlar esta parte de migrantes pues puede generar un caos, y por eso no hay tanta documentación. De hecho, los soportes que encontramos eran básicamente en la página de Migración Colombia, y vamos a presentar por último el impacto y algunas conclusiones. Entonces, bajo el marco de la legalidad de trabajo se presenta la desigualdad salarial, beneficios y oportunidades. Bueno, otra de las conclusiones es de que pues el tráfico de personas también conduce pues a lo que es la explotación sexual, el trabajo forzado, el tráfico de órganos, entre otras pues como modalidades ilícitas. Otra conclusión que tenemos es que el tráfico de personas viene en busca de un mejor sueño, pero pueden sacrificar la vida, porque no siempre van a encontrar las mejores condiciones. No siempre el transporte es el ideal, como podemos ver en las imágenes, porque simplemente a quienes hacen este puente de trasladar las personas, no les importa bajo qué condición las trasladen, simplemente que lleguen a su destino. También se puede desestabilizar la economía nacional al no contar pues con los recursos necesarios para cubrir ciertas necesidades de estas personas. Y ahí es donde vemos que entonces también se empieza como a desvalorizar mucho el trabajo
y el salario como tal, porque muchas de estas personas lo que hacen es, pues, con tal de conseguir ciertos recursos para sostenerse, empezar a trabajar perdón, por remuneraciones pues muy bajas a lo que normalmente le pagan a una persona legal si está trabajando en cierta empresa o pues en algún lugar. Y por último, el aumento de la mendicidad, prostitución, secuestro y suicidio. ¿Por qué el tema de mendicidad? Porque a veces en esta parte o en esta manera de operar es donde encuentran quizás mejores ingresos y pues lo podemos ver hoy en día que cada semáforo encontramos a alguien bajo esta operación. Prostitución porque pues muchas personas son forzadas y les quitan documentos o como decía Laura ahora les retienen familiares porque estuvimos viendo varios casos donde les retienen los hijos pero deben de trabajar si quieren que los hijos estén en buenas condiciones. Secuestro porque obviamente siempre y cuando sea contra la voluntad de la persona es considerado secuestro, y suicidio porque son condiciones muy precarias y entonces lo único que hace es llevar a la depresión y por supuesto a quererse quitar la vida. Este es como nuestro tema, no sé si alguien tenga dudas y pues estaremos dispuestas a solucionarlas. Listo, profe. Bueno, Caterina y Laura, ya me están escuchando, me parece muy bueno el trabajo. Este es uno de los flagelos más grandes que ha vivido Colombia en los últimos, yo creo que en las últimas 4 décadas. Y como dicen ustedes en el trabajo, la zona del eje cafetero tiene, ustedes hablaban ahí de un 18%. El año pasado que estuvimos en un taller con la Universidad Libre y con las Naciones Unidas, nos hablaban de que la problemática en Latinoamérica, Colombia estaba aportando más o menos un 37%. No sé esa cifra de dónde la sacarían ellos. Pero, por ejemplo, uno de los países ha visto con esto del tráfico humano, el tráfico de personas, y que por ende también terminan en el negocio de la prostitución o tráfico sexual, ha sido Colombia. Normalmente esos grupos buscan personas de estratos muy bajos con unas necesidades muy puntuales para poderlas, bajo engaño, llevarlas al exterior y hacer la explotación, no solamente en la parte de prostitución, sino también en la parte laboral. Como decían ustedes muy bien, en la parte de los hombres, muchos hombres han pasado por esa situación. Y miren que ahora había hablado el primer grupo que habló, Lorena y Jefferson y la compañera, se han presentado muchos casos de feminicidio, personas que se les han escapado de ahí y han regresado a Colombia, y son tan duros tentáculos del tráfico de personas que lastimosamente las han matado aquí en Colombia porque no se sabe el motivo ni la razón. Pero eso pues ha vislumbrado, y de ahí en parte esa mala fama que tienen, por ejemplo, las personas del eje cafetero, y en especial las mujeres de esta región. Entonces, muy bien, ¿el grupo quiere hacerle alguna pregunta a Jennifer o a Laura? Profe, no tanto como pregunta, sino como quiero compartirles que sí, que ese tema del feminicidio es muy complicado. Yo tuve pues un familiar cercano el año pasado y es que tampoco pues la ley no nos cobija, o sea, usted dice que sí, que en esta región y que las mujeres y que todo el tema, pero es que uno no, pues nosotros, o por lo menos yo digo que las mujeres no tenemos como acompañamiento de esa parte. Por ejemplo, en este caso de la conocida familiar, ella fue 1000 veces allá a la fiscalía, y interpuso el denuncio, dijo que sí, que este señor la estaba amenazando, y nadie le paró bolas, o sea, nadie le hizo un acompañamiento, al señor nunca lo citaron, le dijeron, vea usted por qué está amenazando a fulanita, nada, hasta que finalmente el tipo pues cumplió con lo que
con lo que dijo y la mató, dejando a dos niñas mellizas pues sin mamá. Entonces uno dice, pues las leyes de este país estamos en la otra, porque tampoco tenemos, el problema está, pero tampoco tenemos como el acompañamiento. Y todo lo que uno ve en las noticias, el día a día de este tema, es lo mismo. Y que ella fue y que ella denunció y nadie nunca paran bolas, entonces estamos como mal por ese lado también. Sara, muy bien. Yo creo que a Colombia, al Estado le han faltado políticas para proteger un poquito a todas esas personas en esa situación de vulnerabilidad tan grande. Y el Estado ha hecho muy poco por eso. Es más, hay otras naciones del mundo, yo por ejemplo en España conocí y en Francia, fundaciones que están creadas propiamente para ayudar a las mujeres colombianas para volver a hacer su retorno al país cuando han sido manejadas bajo esos, si se puede decir, esos tentáculos malditos y malignos que tienen que ver con la trata de personas. Ha sido un tema muy, pero muy difícil, porque de verdad muchas personas en Colombia se les han vulnerado sus derechos en el exterior. Y vuelvo y les digo, de ahí de donde viene de pronto esa mala fama, entre comillas, que de pronto nos han querido dar en el exterior, porque piensan que todas las personas, de una u otra manera, y más de uno se ha estrellado con colombianas que han ido a Europa, que no han ido en ese plan, sino que han ido a trabajar de manera honesta en búsqueda de alguna oportunidad laboral y fuera de eso, buscando también la forma de que puedan profesionalmente desempeñarse y tener algún cargo. Bueno, muy bien. Entonces sigo, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, Sandra. Sigo con otro grupo, a ver con quién puedo continuar. Voy a continuar con lo de la cultura ciudadana, que es el trabajo de Jennifer Arroyave y de Kevin. ¿Les parece, Kevin y Jennifer? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces ustedes lo pueden presentar, bien pueda. Sí, señor, ya lo hago. ¿Sí tiene cómo presentar? Bueno, listo, Sí, pues. señor. Muchas gracias, Kevin. Excelente las dos sustentaciones. Entonces, miren, dentro de la problemática del país, son dos, el feminicidio y el problema del tráfico humano son dos dificultades que tenemos de tipo social muy grande. Y yo creo que al Estado le falta un poquito de tomar más decisiones en relación a esos dos, si se puede decir así, delitos tan graves. Aquí en Pereira, por ejemplo, existe la Fundación Nuevo Amanecer. Hay varias fundaciones donde se acogen personas con ese tipo de vulnerabilidad y hay tanto hombres como mujeres. Muy bien, puedes comenzar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jennifer Arroyave y mi compañero se llama Kevin Castaño y nosotros vamos a hablar sobre la cultura ciudadana. Bueno, primero que todo, ¿qué es la cultura ciudadana? La cultura ciudadana se hace referencia a las normas y valores compartidos por los habitantes de una misma localidad. El concepto de cultura ciudadana quedó plantado en 1995 por medio del Plan de Desarrollo Formar Ciudad, que está asociado a los patrones de comportamiento, de emociones, de percepciones y de justificaciones mediante valores y creencias. En las interacciones de las cuales se presentan las autoridades públicas, pero además de eso, un contexto de la ciudadanía. La cultura ciudadana es un enfoque de política pública que la apuesta a la transformación social, generando en los espacios que ejerce la ciudadanía, en los cuales se basan dos consideraciones. Una es como ir más allá de aumentar multas, fortalecer la ley o aumentar los castigos, pues también pueden llamarse reglas informales, que es decir... Me están aquí escribiendo algunos estudiantes que se está escuchando muy bajito.
¿Ya? ¿Cómo me escuchan ahorita? Yo escucho bien. Ya. Sí, Pues tengo todo el volumen. Johan Esteban está comentando y Julián que se escucha muy bajito, niñas, para que le suban un poquito más el volumen allá. Yo sí las estoy escuchando, pero ellos no. Ya, ¿y ahora? ¿Mejor? Ahí se escucha mejor, sí, porque se escuchaba muy suave. Ah, bueno. Entonces vuelvo a empezar. Yo la estoy escuchando bien. Ahora sí, es que ahora sí, ya. Ya. Bueno, entonces... Bueno, sigue, continúa. Muy Bueno, bien. entonces está diciendo que se Jennifer. basan en dos consideraciones. Una, que decir más allá de aumentar las multas, fortalecer la ley o aumentar el castigo, como también existen reglas informales, que es decir, morales y sociales que influyen en nuestro... Aló. Aló. ¿Sí? Dale, sin problema. Yo te estoy escuchando. No, continúa, ok, no sé. Bueno, que es que una política de cultura ciudadana se debe enfocar y trabajar siempre en las reglas informales, como lo son las morales y las sociales. Y el otro es comprender e investigar a fondo motivaciones de comportamientos humanos, que todos podemos lograr beneficios sociales como el comportamiento humano y que desde allí Muy bien, promovamos sigue. una transformación voluntaria y activa. El propósito de una cultura ciudadana es contar con una población que conozca y ejerza siempre lo que son sus derechos y sus deberes, desarrollando el sentido de pertenencia y convivan de manera respetuosa con su entorno y manejen de la mejor manera sus vidas. Listo, profe. Bueno, buenas noches, compañeros. Dando continuidad entonces a este tema de propósito de la cultura ciudadana, debemos también tener en cuenta que de la definición que nos está dando Jennifer, hay un punto importante y es que la cultura también se define como ese conjunto de costumbres, acciones y reglas que son compartidas y generan un sentido de pertenencia. También que facilitan la convivencia urbana, conducen al respeto común o de la sociedad y el reconocimiento de derechos y deberes Sí. ciudadanos. Además de eso, es importante tener en cuenta de que las acciones públicas y privadas que afectan o inciden directamente sobre cómo se percibe todo el tema de cultura hacia los ciudadanos es algo que es interno o que depende del contexto social al cual se encuentre la persona. Incluso también depende del entorno social o y, y demás que normalmente se puede referir a un tema cultural. Bueno, también hay que reconocer de que una ciudad en su contexto de cultura tiene ya unas reglas, tiene unos contextos que son intrínsecos y que cada cierto tiempo se han venido moderando y han cambiado con el paso del tiempo. Hay que considerar asimismo que entre lo público y lo privado hay una frontera complicada. A lo que me refiero es que hay una relación entre lo que es el interés o la utilidad común que concierne a la comunidad y el Estado, y también a la libertad individual o a la libertad que cada individuo tiene con respecto a sus convicciones diferenciales. Puede ser religiosa, forma de vestir, la forma en que piensa, en la forma en que siente, bueno, todo lo que va relacionado con la parte humana de nosotros. Entonces, dando pie a esto, regáleme un minutico. Ya. ¿Cuándo un plan, proyecto, programa o política requiere de cultura ciudadana? Entonces, para reconocer cuándo una política de gobierno requiere un componente de cultura ciudadana, debemos hacernos una pregunta y es si la causa que estamos averiguando no solamente se va referida a los efectos, sino que ataca directamente el problema. ¿A qué me refiero con ello? Vamos a verlo en dos consideraciones. Si las causas del problema se explican en grado significativo por el comportamiento y motivaciones de la ciudadanía, ya por ende, o
por praxis automáticamente se refiere a la cultura ciudadana. Y la segunda consideración es el proyecto, programa o política, como se quiera definir, que busca resolver ese problema y que requiere de una transformación de comportamientos y actitudes de la ciudadanía. Entonces, de estas dos consideraciones hay que tener en cuenta de que, como se venía anteriormente diciendo desde el propósito, hay que tener en cuenta el aspecto individual de cada persona para dar una política pública que refiere también a un comportamiento sociodemográfico o en su conjunto de personas que buscan un cambio como lo que estamos viviendo actualmente, no solamente en el área cultural, sino también en el área social. Las dejo con mi compañera que les va a seguir compartiendo de más información. Kevin. Ya ahora sí. Es que la pantalla se había quedado en negra. Ahí está, tranquila. Baja por favor más. Otra diapositiva. Listo, ahora sí. Que debe tener una propuesta de política gubernamental para estar alineada en el enfoque de cultura ciudadana. Bueno, para eso debe construirse teniendo en cuenta 4 principios. 1. Los ciudadanos tienen el poder de cambiar. Las políticas gubernamentales con enfoque de cultura ciudadana debe pensar en los ciudadanos como personas activas que reconocen y asumen la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso del paro nacional en este momento, nosotros como ciudadanos tenemos el poder de cambiar toda la situación que en este momento se está viviendo y darle como un giro al país, que es lo que están tratando de hacer los colombianos. 2. Los datos y la investigación son el punto de partida. Debemos investigar, debemos construir con base en la investigación y los datos de calidad que nos permita entender las acciones de las personas y las dinámicas de interacción. Como investigar por qué es que ellos están en la investigación, o sea, qué es lo que realmente están haciendo ellos, por qué es que lo están haciendo. Hay que buscar como la justificación de sus hechos. 3. La transformación narrativa. Es una realidad social que construye la construcción narrativa y apunta en gran medida a transformar esta narrativa, como por ejemplo, cómo estamos hablando nosotros, qué estamos diciendo sobre nuestros ciudadanos, cómo estamos contando lo que pasa en nuestra ciudad. Debemos especificarnos bien de cómo es la situación de la cual estamos hablando. Y 4 es el cambio cultural, que es voluntario. Cualquier política con enfoque ciudadano debe valerse el diálogo como principal herramienta para construir el cambio cultural. En este momento de la situación del país, lo principal es que el gobierno se una a generar diálogos con el paro nacional, porque si ellos no comienzan a generar diálogos, pues la problemática va a seguir y cada vez está más delicada la situación. Kevin, continúa con la siguiente diapositiva, por favor. Es esa, Jenny. Bueno, no. Ahí voy yo, ¿cierto? Sí. Sí, dale, tranquilo. Bueno, categorización a través del tiempo, ¿sí? Hay que tener un aspecto fundamental y es que lo que nos decía Jennifer, para poder comentar este aspecto de política pública, donde se quiere hacer una transformación cultural que si bien es un tema muy delicado y de fondo y que debe de construirse a través de ciertos criterios en la sociedad, hay que propiciar transformaciones culturales voluntarias, ¿sí? Que van dirigidas a través de condiciones técnicas, institucionales, financieras, normativas, sociales, y que favorecen la cooperación corresponsable en la construcción de una ciudadanía o de una ciudad, que asimismo también debe valorar el desarrollo humano y las libertades. En este ejemplo, en la participación de las personas, de la ciudadanía, el ejercicio pleno de sus derechos, la convivencia mutua entre todos ellos, o entre nosotros, mejor dicho, el respeto a las formas de vida, la sostenibilidad de la ciudad, el ambiente que también se vive dentro de una ciudad, el cuidado de lo público y obviamente la imaginación, la prohibición de la imaginación de no solamente bienes materiales, sino también de situaciones personales que en este caso, como los compañeros anteriormente decían, vulneran los derechos que individualmente tenemos nosotros. Bueno, ahí también tenemos algunos datos con ese tema de categorización.
son los índices que a través de unas encuestas que se hicieron en el año 2017 llevaron a determinar de que la representatividad de esta cultura para poder generar un cambio representa el 95% en una ciudad y que puede tener un margen de error del 2%. ¿A qué me refiero con esto? De que normalmente en esta encuesta que se hacía, las personas estaban, si bien dispuestas a generar un cambio cultural desde sus múltiples tareas o profesiones, también había que considerar ese porcentaje de error del 2% en el cual podía complicarse esa medición y así no tener un cambio tan profundo como lo que normalmente se busca en una política pública. En ese índice que se hizo en el año 2017, ya voy a tratar de ponerlo al contexto actual, comprenden distintos ámbitos de la vida de la ciudad y también se priorizan los comportamientos y las relaciones sociales de los individuos, estos sus entornos políticos, públicos y ambientales. Entonces está, por ejemplo, el tema de la diversidad y la interculturalidad, la cultura política y ciudadanía, la convivencia pacífica, la transparencia y cuidado de lo público, respeto a las otras formas de vida que otras personas tienen, vida en espacio público, movilidad sostenible y pasajes culturales fue lo que hizo de esta encuesta algo mucho más factible. Entonces, en todo este proceso del 2017 a la actualidad, se han venido realizando una serie de encuestas porque generar este cambio en política pública y un cambio de cultura que es tan difícil, si bien se quieren reglamentar a través de derechos, a través de deberes en las personas, es un tema que es neurálgico y que puede producir en la sociedad, si no se tiene con sumo cuidado, un inconformismo mutuo, muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente, donde a través de las propuestas que se han lanzado de diferentes puntos, en los cuales no es un cambio cultural, pero sí es un cambio político y socioeconómico, también se ve referenciado a los cambios que quieren generar en un cambio de cultura. Incluso esto permea y se ve reflejado desde la manera en que nosotros podemos hablar, expresarnos en nuestra cotidianidad, que es un proceso que se vive no solamente de la noche a la mañana y que incluso es infundido en el momento que nosotros nacemos. Para tratar de terminar entonces este tema de contextualización, son objetos de la política la acción colectiva, que es promover las transformaciones voluntarias y corresponsables de los factores culturales que limitan el desarrollo humano y la sostenibilidad de la ciudad. También dentro de esa misma política que se hizo en el año 2017 y que se ha venido tratando de traer a varias ciudades porque su principal enfoque fue en Bogotá, es pensar y hacer juntos. Entonces es el tema de la integralidad entre personas, la corresponsabilidad entre varios actores, ya sea público, privado o comunitarios, y que obviamente aporten a esa transformación cultural, priorizando siempre el desarrollo humano y la sostenibilidad de la ciudad. También una de esas propuestas que tenían ellos era llamada Todos Ponemos, donde coordinaban la gestión de recursos públicos, privados y comunitarios mediante la definición e implementación de condiciones que facilitaban la puesta en marcha de acciones políticas. Asimismo, la ciudadanía activa y saberes compartidos fueron pues, estos puntos importantes que definieron todo el tema de estructuración en la cultura. También voy a hablarles acerca de unos ejemplos de cultura para poder entonces contextualizar e ir terminando todo ese tema de la presentación. Entonces, así como lo hemos venido resumiendo a través de una política pública o que también va referente a la definición individual que cada persona tiene acerca de ella, la cultura ciudadana engloba la protección y la promoción de esos derechos que permiten la convivencia pacífica entre las personas y que resguardan el patrimonio común. El vínculo entre la persona y el entorno prioriza esa conducta en los espacios públicos e incluso privados, y eso mismo hace que la toma de decisiones afecte los intereses ya sea comunitarios, sociales y o políticos. Entonces podemos referirnos a este tema de ejemplos como está el cuidar el inmobiliario urbano y los espacios públicos. Son temas que son muy sencillos, pero que son imperativamente importantes y que casi de forma coercitiva la misma ley en ocasiones nos lo exige, pero que nosotros por temas de lo que normalmente sucede
con el segundo ejemplo que voy a colocar, que es no tirar basura a la calle. Las personas, por el hecho de decir, como nadie me ve, lo voy a hacer, genera que esa misma cultura se vaya desarrollando no solamente en el proceso particular, sino que también sea un proceso de generaciones. Entonces, si la persona tira esa basurita en la calle y está con su hijo a temprana edad va a empezar entonces a tener ya una cultura acerca de que el bote de basura más cercano es el piso y no su bolsillo. Hay otros temas o muchos ejemplos de cultura ciudadana, quiero nombrar algunos. Está usar el cinturón de seguridad, no conducir en estado de embriaguez, respetar las normas de tránsito, recoger el excremento de las mascotas, tolerancia en la vía, usamos de manera adecuada el agua cuando separamos correctamente los residuos. Son temas de cultura que aparentemente son básicos, pero que realmente al ser básicos se ha descuidado e incluso peyorativamente se han discriminado y se han dejado de observar con detenimiento. Teniendo en cuenta esto, ya los dejo con mi compañera que les va a hablar acerca de la contextualización. Bueno, en la contextualización podemos decir que desde las culturas antiguas, la cultura mafiosa, la cultura del atajismo y la cultura del más vivo ha hecho que nuestras costumbres se vuelvan como una manifestación de la doctrina del individualismo. Pero ahora la lógica de resguardar la vida la han querido apostar a la cultura y a la educación, cuando esto es lo que han hecho como deshonrar la falta de apoyo a la cultura determinantemente, porque a la hora de evaluar las acciones presupuestales ya los gobiernos le apuestan a todo, pero creen que la cultura ciudadana es relevante para la construcción de un país. Por ejemplo, pedir que sea el comportamiento ciudadano que derrote la enfermedad de la pandemia, cuando muchos ciudadanos creen que una pandemia es el producido de una panadería famosa. También, siendo indispensables los derechos y los deberes de cada sujeto como la ley, se podría decir que acatar la ley como un principio general, la participación y el voto y derecho al voto, la libre expresión y el Estado de Derecho y el principio de tolerancia. Es demasiado importante en esos casos. De la contextualización también se puede decir que a temprana edad, de tal forma de que el niño joven y adulto o anciano se sienta con la capacidad de amar a su ciudad para mejorarla, generándole como desde pequeños que tengan un sentido de pertenencia por la ciudad en la cual están creciendo. Listo, entonces, ya para finalizar, concluimos lo siguiente y teniendo en cuenta el aspecto actual de lo que hemos venido hablando y de lo que está sucediendo actualmente en Colombia, hablar de cultura ciudadana en nuestro país es un gran reto. Equivale a evaluar el comportamiento individual en muchos aspectos. Y eso es primordial y es un silogismo que debemos de tener en cuenta para poder partir hacia el cambio o la transformación que normalmente cada uno de forma individual quiere lograr. La cultura siempre está en constante movimiento. Sus principios pueden perdurar por mucho tiempo o en su defecto pueden ser inexequibles. En Colombia, el contexto cultural ciudadano lo podemos ver basados en normas morales que han perdurado por mucho tiempo y que se han venido transformando con el paso de las reformas que se han hecho a la constitución política y que incluso han afectado las creencias que están influenciadas o influidas y supeditadas por ellas. Claro ejemplo es el cambio con la constitución de 1991, donde Colombia era un país aconstitucional y en ese momento la Constitución se declaró laico. Aún así, a pesar de que somos un país católico por historia, hace más de 5 siglos, y que obviamente fue impuesto por todo ese tema de colonización de los españoles que infundieron sus creencias y todo el tema de la población criolla y el surgimiento de las mezclas, generó entonces esta contextualización o este crecimiento basado en creencias del exterior y que asimismo permean o afectan las decisiones que nosotros tenemos actualmente como colombianos. Entonces, la diferencia entre una cultura estadounidense versus una española versus europea, y que se referencia también a la cultura colombiana. Se ha logrado también en Colombia a lo largo de los últimos 30 años que
que la civilización siempre vaya adelantándose en varios aspectos y también se ha desarraigado muchos paradigmas culturales de nuestra sociedad que para poder salir adelante tenía que hacer uno, tener trabajos ilícitos o incluso salir del país, como el profesor lo decía, incluso en esas conversaciones que tuvimos, el profesor nos compartió para que la pudiéramos ver, de que en muchas ocasiones la mejor opción es salir del país y se fugan, como lo decía esta exponente, personas que tenían mucho conocimiento y que podían aportar al crecimiento del país. Entonces, quiero concluir diciendo de que la cultura es el hecho de desarrollar un sistema basado en facultades, conocimiento, creencias y comportamientos intelectuales y morales, que de forma integrada crean en el individuo o grupo de personas la capacidad de aprender y transmitir esa naturaleza en su ámbito y generaciones. Esa misma cultura es crear un medio preparado. Todos nacemos en una cultura, pero ninguno nace con una cultura. Y con esto damos por terminada la presentación. Pues muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o Muy pregunta? bien, Aquí estamos atentos. Kevin. Bueno, muy bien, Kevin, y de verdad que quedo muy satisfecho por la sustentación de Jennifer y de Kevin. Muy interesante el punto de vista como lo plantearon, y yo me atrevo casi que a decir, muchachos, en el mundo, a pesar de todas las dificultades que tenemos, nosotros somos vistos como buenos ciudadanos, gente emprendedora, trabajadora, y yo creo que de pronto lo que nos falta, y todo esto que está pasando ahora se venía a venir, y lo ha dicho Jennifer ahora, lo más importante es el diálogo, lo más importante es que nos sentemos a definir con el Estado, porque nuestros gobernantes perdieron toda nuestra confianza y perdieron toda nuestra fe. Y es más, la soberanía de un país la ejerce es el pueblo, y nosotros somos ese pueblo. Entonces, la situación aquí es que a nosotros, los ciudadanos de bien, nos tienen que escuchar, y los gobernantes no se pueden seguir haciendo los de la oreja mocha y lo de los oídos sordos y no atender toda la situación pues que nosotros en este momento estamos planteando. A ustedes dos muchas gracias, Jennifer y Kevin, muy bueno el trabajo. Y miremos a ver si podemos hacer el último. ¿Quieren que hagamos el último o lo dejo para dentro de 8 días? ¿Cómo está Mónica Herrera con el tema del desempleo? Wilson, Jessica y Mónica. Profe, qué pena, es que nosotros íbamos a compartir un video, pues cortico. Ah, bueno, hágalo, compártanlo, listo, y así terminamos y dejamos entonces para dentro de 8 días. Pues nomás Hágale dura un pues, minuto. muy bien. Bueno, profe, gracias. Ah, bueno. Mónica, ¿quieren, mientras que eso pasa, quieren sustentar hoy o lo dejamos para dentro de 8 días? Ah, bueno, y ya está. Sigue. Listo, profe. Bueno, muy bonito, me gustó ese video. Ese está en YouTube. Sí, profe.
Se llama, ya le voy a decir. Jennifer, mándanos el enlace a todos al grupo para verlo. Muy bonito, a mí me parece muy bonito y está muy constructivo también. Son como las bases que debemos de tener como ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Mónica y el grupo, ¿quieren sustentar hoy o lo dejamos para dentro de 8 días? Son las 8:05. Profe, para dentro de 8 días, porque ya no alcanzamos. Bueno, Mónica, listo pues. Entonces, nos vemos, listo. Jóvenes, me van a disculpar pues todas las dificultades que hemos tenido hoy. Está cayendo todavía un aguacero aquí de Padre y Señor mío. Ustedes saben que esas son fallas técnicas, pero igual las sacamos adelante. Muchas gracias a los 4 grupos que sustentaron, excelente y muy buenos los trabajos. Y pues entonces un abrazo, les deseo un feliz fin de semana, cuídense mucho, cuídense mucho. Un abrazo bien grande y muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo Colombia, crisis política. Un abrazo, feliz noche para todos. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, profe. Profe, muchísimas Bueno, gracias. Tenga una Johan, buena chao, noche. chao, chao a Gracias, profe. todos. Bueno, muy bien. Chao, chao Natalia, chao Moni, chao Wilson, hasta luego, chao a todos.